Buenas noches, ateos y no ateos. Hoy, una noche de tertulia. Bienvenido, buenas noches. El canal queda abierto para quien quiera conectarse. Les invito, para los que no me siguen en YouTube, sí, suscríbanse en YouTube, ya que todas las tertulias, todos los debates, todas las entrevistas, las mismas, después de TikTok se suben al canal de YouTube. Así que si no te conectas desde el inicio o no puedes quedarte hasta el final, pues en YouTube estarán totalmente completas. Una buena noche con todos, bienvenidos. ¿Desde dónde se están conectando? Pues cuéntenos un poco para irles leyendo. El Salvador, bienvenido. Perú, bienvenidos. A humillar aleluyos. Saludos desde Ecuador. Saludos cordiales de Ecuador. Un saludo. ¿Desde dónde más se están conectando? Y bienvenidos. Quito, Ecuador se conecta. Bienvenido. Hoy no es noche de debate. Hoy quise conversar con los que quieran conectarse. El tema que puse es ¿por qué se contradicen entre creyentes mismos? Después de todo, culturalmente hablando, la mayoría habla del mismo Dios. Pero, ¿por qué tanto se contradicen? Veamos si algún creyente se conecta y pues nos da tal vez eh, una razón por la cual suceda eso, o igualmente está abierto el canal para cualquier ateo que quiera conectarse y pues igualmente exponer la razón por la cual piense que los creyentes por sí solos se contradicen. O sea, no es necesario que hayamos ateos para encontrar tantas contradicciones entre ellos mismos. Me envían la invitación y yo les aceptaré. Bienvenidos sean. El canal está abierto. Buenas noches. Buenas noches. No, no se le escucha a nuestro amigo. Te voy a dejar un rato conectado para ver si puedes solucionar el audio. Se contradicen porque tienen sus propias interpretaciones de su libro mágico. Puede ser, así es. A mí también me parece que es lo mismo, pero veamos, escuchemos de ellos mismos qué sucede, qué pasa. No te olvides, dale me gusta, toca la pantallita hasta que el dedo se te canse para que de esa manera el video llegue por las interacciones a más personas que posiblemente nos puedan dar una buena razón de por qué pasa el tema de esta noche. ¿Por qué razón se contradicen los creyentes cuando hablan del mismo Dios? Y no te olvides, sígueme, suscríbete en mi canal de YouTube, que después todas las tertulias, todos los conversatorios, todas las entrevistas, todos los debates se suben a mi canal. Así que, bienvenidos todos. Yo tengo una Biblia en la que dice, maldito sea el hombre que confía en otro hombre y el que predica, ¿qué es? Exactamente, esas son muchas de las contradicciones que tiene la Biblia. Y no solo eso, que cada persona la usa a conveniencia. Por ejemplo, basándonos un poco en tal vez en ese pequeño texto, podemos darnos cuenta que ese texto puede ser ocupado a conveniencia de quien mejor lo sepa usar. Y justo eso es lo que, esas incongruencias, esas incoherencias, es lo que resaltamos nosotros los ateos, porque parece algo absurdo que venga gente a querer obligar al resto a creer en incoherencias como esas. Así que, bienvenidos. Intentemos otra vez, alguien más se va a conectar. Veamos. Una buena noche. Ungido, buenas noches, bienvenido. Conéctate. A diferencia de tu canal, aquí sí te dejamos entrar. Manda la solicitud y conéctate. Y di lo que supuestamente estás escribiendo, ya que
lo que está escrito en la pantalla no sale cuando esto suba a YouTube. Así que conéctate y déjalo grabado para que después lo veas tú mismo. Una buena noche. ¿Quién se conectó? Buenas noches, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Misael. Michael. Misael. Misael. ¿Ateo o no ateo? Hola, buenas noches. Me considero, pues no sé. Yo quisiera tener una etiqueta, una descripción. Tal vez Ya, agnóstico. pero en el tema de esta noche, ¿qué opinas? ¿Por qué razón crees tú que entre los mismos creyentes se contradicen en muchas cosas? Considero que dentro del pensamiento religioso de la cosmovisión judio-cristiana existen doctrinas para hacer grupos y que cada quien, pues, cada grupo, pues, pueda perseguir sus propios intereses, o sea, sin buscar un bien común. Eso es lo que considero que por eso se han fabricado doctrinas y que cada grupo, pues, ha llevado. Y cada grupo defiende a capa y espada sus doctrinas, aún hablando del mismo Dios. Correcto, tienen una interpretación diferente a conveniencia de cada grupo. Basando este argumento que das, ¿tú considerarías una prueba de la no existencia de Dios el hecho de que este Dios no pueda ni siquiera guiar a sus mismos creyentes, tal vez? Eh, sí, lo considero probable porque no se tiene claro el concepto de eso que llaman Dios. Existen diferentes interpretaciones y sobre todo que lo han antropoformizado, haciéndolo a su imagen y semejanza. Es decir, el concepto de Dios se tiene una imagen más Perfecto. parecida a lo humano, a lo visible. Sabes que ese es un excelente punto que sería de tomar en cuenta para las personas que se sigan conectando. En realidad, lo que podemos ver con la información que tenemos, con los estudios que tenemos, cómo conocemos la realidad como tal, podemos llegar a la conclusión que no es Dios quien creó al hombre, sino el hombre quien creó a Dios. Y cada hombre tiene esa distinta interpretación de Dios. Es correcto, a lo largo de las culturas, de las cosmovisiones, ha moldeado esta idea de Dios y cada vez se ha hecho más concreta, más parecida, como le explicaba anteriormente, a lo que se conoce como hombre, como humano. Ya, le han dado atributos parecidos. De hecho, alguien decía, debemos ser tan vanidosos como para haber creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Sí, yo comparto enteramente lo que dices y te agradezco muchísimo que te hayas conectado. Voy a dar el paso a alguien más para escuchar la opinión. En este caso, nuestro amigo que se acabó de conectar, no se autodenominó Ok, ni ateo gracias. ni creyente. Entonces, después de todo, esa es la opinión de lo que él percibe de lo que hacen los creyentes con su Dios. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? Cristian, ¿cómo estás? ¿de dónde eres? De Bogotá, Colombia. Bogotá, bienvenido, una linda noche. ¿Ateo o no ateo? No ateo creyente. Bienvenido. El tema de esta noche es, ¿por qué razón, si después de todo hablamos culturalmente de un mismo Dios, por qué razón entre creyentes mismos hay tanta incoherencia y no se ponen ustedes mismos de acuerdo? Bueno, pues yo creo que es igualmente la desinformación, ¿no? Y la falta de buena información. Así digamos como mucha gente, por ejemplo, cree que una hipótesis en la ciencia es pues sencillamente algo que no está todavía demostrado, pues ¿Ya? son como conceptos que están erróneos. Eh, Permíteme acotar a lo que dices. Lo que dices tienes toda la razón, pero lo interesante de la ciencia
es que se autoalimenta día a día. O sea, esa hipótesis, si la ciencia llega a demostrar que es falsa, no tiene problema en cambiarla. Los dogmas, en cambio, sí tienen problema en cambiarse. Y cuando un nuevo dogma entra, en realidad no es que los creyentes defienden o evolucionan al nuevo dogma, sino comienzan a dividirse. Sí, claro, a lo Entonces, que me refiero es ya, sencillamente como la desinformación que se tiene en cuanto a que, pues, muchas personas no, ni siquiera, por ejemplo, hay muchos cristianos que no leen realmente la Biblia y no se concentran en lo que realmente es, por decirlo así. ya, aquí me nace una duda. Prácticamente tú nos estás diciendo que existe esta incongruencia, este desacuerdo entre creyentes, porque muchos no leen la Biblia. Pero aún los que defienden la Biblia, entre ellos mismos se contradicen. Tal vez una razón para eso que consideres tú. Por ejemplo, digamos, el catolicismo, digamos, en la misma Biblia dice que no se tiene que hacer imagen ni semejanza de lo que está en el cielo ni abajo en la tierra. Y ellos tienen imágenes precisamente de lo que está en el cielo. Es algo que Pero está imagínate, por ejemplo, contradiciendo. esa es una incongruencia, algo que no les Exacto, deja ponerse de acuerdo ni a ustedes mismos. Y exacto. ahora, ¿cuál tiene la razón? Pues digamos que la ley es la que está en la Biblia y digamos es lo que está escrito allí, ¿no? Ya, pero si O es que sea, hacemos caso a todo o lo sea, que si tú dice la crees. Biblia, también podríamos terminar en la cárcel si le consideramos, o hay cosas que sí debemos tomar en cuenta y otras que no. ¿Cómo lo percibes tú? Digamos que yo creo que todas, y digamos, por ejemplo, no sé en qué opinión dices tú que si hacemos caso a la Biblia podamos terminar en la cárcel, Por como en ejemplo, qué cosa. el hecho de que si una mujer te es infiel, puedes lapidarla. Ah, bueno, pero es que digamos que ahí tenemos que partir de que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Donde digamos que habían leyes que se cumplían en un tiempo y en un espacio determinado. O Después de sea, que eso ya no vale. Exacto. Digamos que hay Ahí se unas, equivocó Dios de lo que había pedido. no porque hay unas, o sea, hay unas partes en las que eh, por ciertos momentos históricos, sencillamente, era la ley que estaba en esos momentos. Y eso no Ya, solamente sucede en el entonces, momento cristiano, sino en la historia como tal. Hay leyes que sencillamente, por ejemplo, los romanos, ¿sí? Y muchas partes tienen leyes que pues ahorita, por obvias razones, se han abolido. pero al decir ahorita, ¿de qué estamos hablando? ¿Del Nuevo Testamento? O sea, el Nuevo No, Testamento, digamos, digamos dejando que la es la ley, parte bonita de, digamos, de hecho, dejando la Biblia de un lado, sino, digamos, leyes como tal, por de ejemplo, los estados laicos, o sea, ya una ley exacto, de cada estado. exacto, romanos, por ejemplo, que han Perfecto. cambiado. Pero de igual manera, a ver, si nos ponemos a ver desde ese punto de vista, entonces prácticamente la Biblia ha quedado obsoleta en cuanto a enseñanzas y mucho peor en cuanto a pruebas científicas, porque es claramente evidente que la Biblia se equivoca en mucho en cuanto a la explicación de cómo existe lo que existe. Claro, digamos que por eso precisamente yo he escuchado muchas de charlas acá y sencillamente, digamos, un cristiano no puede debatir eso porque sencillamente es algo que se llama fe, ¿sí? Eh, Perfecto. Un cristiano mediante la ciencia no va a poder demostrar que Dios existe jamás, porque sencillamente no lo ha hecho. Sencillamente es una fe que tú tienes y sencillamente la palabra fe significa que tú tienes confianza en algo que no se ve, pero que sientes. Y en eso, déjame decirte, tienes absolutamente toda la razón. Y aunque muchas veces no lo parezca, los ateos tenemos muy claro ese asunto. Tenemos muy claro que es algo ilógico, que algo que está fuera de lo natural, que es sobrenatural, porque es una de las características que justamente avalan mucho los creyentes, pueda hacer algo sobre lo natural, o sea, pueda tener una interacción con lo natural. Exacto. Y Entonces, al pues, final de cuentas, el hecho de creer es algo,
de cada persona en su convicción, cómo se imagina que es Dios después de todo. Por eso es que hay tantas incongruencias. Exacto, exacto. Entonces, digamos que lo que tú tienes es sencillamente eso, la fe. Entonces, la fe no puede sencillamente competir con la ciencia, que es algo de este mundo, por decirlo así, algo dentro de lo terrenal. ¿Sí? Tú no puedes Eh, competir con algo que no sabes que existe. Agradezco mucho tu intervención y quisiera terminar con esta pregunta para dar paso al resto de personas que me han enviado solicitudes. Después de Gracias. todo, tomando en cuenta que Dios depende de la fe de la persona, ¿por qué asumimos que es real algo que después de todo solo está en la imaginación de cada quien? Digamos que es por diferentes experiencias vividas de cada persona, ¿no? Digamos que de hecho hay muchos ateos que han llegado a la conclusión de que sencillamente no creen en Dios porque lo odian. Y pues cuando tienen un odio hacia alguien, significa que en algún momento llegaron a creer y puede que hasta exista. Hay muchas personas que, digamos, dicen, no sé, yo no creo en Dios porque no me dio dinero, o yo no creo en Dios porque se murió tal persona que quería Sácame mucho. de una duda. ¿Este concepto que tienes de los ateos, tienes de gente conocida o tal vez lo viste o te contaron? Ojalá pueda ser No, sincero en esta pregunta. sí, 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 no, claro. No, gente conocida que sí me ha dicho, digamos, que no ha creído en Dios porque no ha sanado a alguna persona y que si ese Dios existiera, pues esa persona tuviera que haber sido sana. O, Pero Dios no digamos, sana ni a los mismos creyentes. Las ¿cómo? experiencias, las que tú mencionas, son muy particulares y no es un común, como decir todo creyente por ser creyente tiende a tener esta salvación de Dios. Al contrario, son Ah, no, sí, experiencias claro. Sí, claro, digamos que que podrán obviamente, ser contadas con los dedos, tal vez. sí, claro, ¿no? Digamos que obviamente no generalizo, no son todos. Igual que, por ejemplo, todos los creyentes tampoco, digamos, creen que, digamos, en estas discrepancias que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, Listo. Cristian, se trata de eso. te agradezco muchísimo. Tal vez discúlpame por no poder alargarnos más. Es para dar cabida en el tiempo de transmisión a la mayor cantidad de personas que pueda. Ojalá te Vale, puedas conectar en otra ocasión para conversar tal vez otros temas que estemos topando. claro que sí, que estés bien. Te agradezco. Una linda noche Vale, igualmente. Pasa bien. chao. Y bueno, escucharon a Cristian. Yo aquí quisiera hacer una pequeña acotación nada más a lo que él dijo. Es extraño escuchar, al menos para mí, como ateo, en mi círculo de gente, los que yo conozco, que digan, él es ateo porque no tuvo algo a cambio. En realidad no me ha pasado, no he sabido de experiencias de otros, pero él sí. Ojalá pudiera conectarse en este live algún ateo que diga, bueno, yo no soy ateo porque tuve una mala experiencia con Dios. Porque justamente lo que es el ateísmo es que tú no puedes odiar algo que no existe, al igual que no puedes amarlo. ¿Por qué? Porque eso es así de fácil, no existe. Porque justamente, como mencionaba la anterior persona que estuvo con nosotros, Cristian, es algo que se basa en la fe, que penosamente cuando no la tienes, automáticamente desaparece. Automáticamente esa confianza en no ver algo no significa que existe ese algo. Y de todas maneras, muy sensato de su parte reconocerlo, porque en realidad lo poco inteligente es tratar de hacer creer que Dios está fuera de nuestra mente y nuestra imaginación. Voy a seguir dando el paso. Hasta eso, toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse, ¿sí? Bienvenidos a los que se están conectando, ateos y no ateos. No se olviden, todas las tertulias, conversatorios, debates, entrevistas, después se suben a mi canal de YouTube. Así que suscríbete.
¿sí? Suscríbete para que veas las conversaciones que hemos tenido. Este espacio está abierto para todas las formas de pensar, aunque el común es que se una gente creyente del Dios judeocristiano, pero si tú crees en otro tipo de Dios, bienvenido sea. Aquí está abierto para que podamos hablar con distintas formas de pensar, que esa es la idea de este espacio. Así que bienvenido. Suscríbete a mi canal de YouTube. ¿Cómo entro a mi canal de YouTube? Fácil. Aquí arriba, Ateo Digital, entras a mi perfil y ahí está el link directo de mi canal. Le das suscribir y le pones a la campanita si quieres estar al día de, de todo lo que se va subiendo. Así que bienvenidos. El tema de esta noche, ¿por qué hay tanta contradicción entre creyentes mismos? ¿Sí? Así que nos encantaría escuchar, si es creyente, creyente, si es ateo, ateo, nos expliquen o nos digan por qué razón existen estas contradicciones. Bienvenidos. Se está conectando nuestro amigo Hola, hola, hola. Beto. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? ¿De dónde eres? Ok, Ciudad de México. Aquí, México, bienvenido. Una linda Ciudad de noche. México, muy bien. ¿Ateo o Sí, no ateo? no, ateo convencido. Perfecto. Mm, Beto, la pregunta de hoy noche, ¿por qué razón, aun cuando se habla de un mismo Dios? Y me encanta que tu intervención, porque México es considerado uno de los países más católicos, donde Claro, en su sí, por cultura está supuesto. muy arraigado eh, estas creencias, pero aún así existen muchas contradicciones entre ustedes mismos. ¿Por qué crees que sea? Sí, mira, yo creo que el chico, me parece Cristian, que participó anteriormente, toca un tema, toca el punto crucial, el punto elemental, ¿no? Y es que, pues la religión se trata ante todo de fe, ¿no? O sea, de la creencia, independientemente de el funcionamiento de la lógica formal, lógica dialéctica, el desarrollo de la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, una vez llegado a ese punto, digamos, en el que se sabe qué es la fe, el punto esencial de la religión, pues ya ¿Ya? prácticamente se puede enunciar cualquier cosa y habrá que creerlo, ¿no? Entonces, Pero ¿te digamos, parece, si es que viene desde ahí, sí, cómo sabemos que es verdad? Porque para eh, unos, unas cosas están correctas y para otros no sí, están no, claro, correctas. ahí ya lo que depende es, y digamos, que me parece que es donde el ateísmo pone los pies sobre la tierra, es que realmente lo que se está reflejando no son ninguna voluntad divina, sino voluntades específicas de grupos sociales, de individuos en lo particular, ¿no? Que deciden, digamos, modificar elementos de una creencia religiosa y eso se convierte en un nuevo dogma, ¿no? Entonces, por eso tenemos una serie de choques constantes, ¿no? Y de una amplia variedad de versiones del mismo Dios, ¿no? Por ejemplo, o sea, Ya, el Dios judío, sí, 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 aquí me nació una pregunta, Beto. Tomando en cuenta lo que dices, entonces, para ti, ¿no sí. sería esa una prueba de que realmente Dios no existe? Ah, claro, claro, realmente, la base digamos, en la cual se podía haber mantenido una lógica en cuanto a la creencia de Dios se perdió hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que cada uno de las afirmaciones de la Biblia, en particular por hablar de la Biblia, pero podemos aplicarlo al Corán, por ejemplo, también, pues no son aplicables ya, ¿no? No tienen ninguna forma de explicación lógica en la actualidad, ¿no? Entonces, claro, o sea, la creencia, la existencia de una variedad de versiones, digamos, que se contradicen entre sí, es prueba de que realmente la religión es la expresión, eh,
pues de la voluntad y el desarrollo de ciertos grupos sociales, ¿no? No de una voluntad divina, ¿no? Entonces, bueno, iba a poner un ejemplo, ¿no? Si tú Dale. enfrentas un mormón con un musulmán, por ejemplo, eh, ambos en última instancia se van a remitir al Dios judeocristiano, porque el propio Alá es una figura que se deriva del Dios judeocristiano. Sin Ya. embargo, eh, se contradicen tanto, digamos, y si tú ubicas el punto de quiebre, realmente vas a encontrar personas, hombres concretos, que son los que hacen la modificación, ¿no? En el caso de los Efectivamente. mormones, no recuerdo a este personaje que es el que eh, publica este libro del Mormón. En el caso del Islam, pues está Mahoma, ¿no? Pero igual, si tú rastreas el tronco del Dios judío cristiano, vas a encontrar personajes en lo particular que son los que modifican estas creencias, ¿no? Y ya sea por las condiciones sociales, el desarrollo, el nivel de desarrollo socioeconómico, etcétera, adquieren algunos más éxito que otros, ¿no? Pero en Con definitiva, esta pues última es, pregunta, Beto, sí. para terminar, y te agradezco mucho tu intervención. Aún tú mismo, tomando en cuenta y dándote cuenta tú mismo, que es lo más importante de todo, que el concepto de Dios es un concepto modificado de acuerdo al creyente, ¿por qué sigues creyendo en Dios? Ah, yo, pero yo soy ateo. Ah, ya, ya, perdón, yo te escuché, Sí, soy sí, no sí. ateo No, 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 convencido. sí, no, no, yo soy ateo desde los 15 años convencido. Ah, ateo, Por ya, eso te perfecto. Entonces decía, yo te ¿no? entendí Sí, mal. Disculpe, porque sí, eso sí, querías llegar. sí. Dije, es totalmente anti Dios lo que estás diciendo, pero no, pues Sí, sí, eres no, ateo, claro. ahí tiene Sí, toda la no, lógica del mundo. ateo, sí, no, claro, Perfecto, o sea, Beto. sí. ¿Cómo es ser ateo? Con esto termino. En una sociedad tan creyente como la tuya. Porque son creyentes, al menos Sí, allá, sí, sí, sí. catolicismo, cristianismo, en la muerte. Me parece que tienen un santo hasta Judas, que es muy característico hasta Sí. de los delincuentes, algo así por allá, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Voy a tratar de ser sintético en este asunto, también para que hablen los demás, pero sí, o sea, México es un país en el cual el sincretismo religioso es muy marcado, ¿no? Hay una combinación muy, pero muy marcada entre el cristianismo y las religiones prehispánicas, ¿no? La forma en la que se rendía culto a los dioses prehispánicos. Y eso da como resultado la profesión de una fe extraordinariamente enraizada. Depende de la zona. Mira, en la Ciudad de México hay un nivel, digamos, todavía de aceptación del ateísmo en el cual pues no hay prácticamente eh, problema en que tú expreses abiertamente tu ateísmo, ¿no? Y tu oposición a la religión. Pero el caso, por ejemplo, hay ciertos estados de la República en el centro norte que es todavía muy mal visto, o sea, todavía es mal visto que pases frente a una iglesia y no te persignes, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, sí, y incluso uno recibe llamadas de atención de las personas ya adultos mayores por no realizar ciertas acciones en las iglesias, ¿no? Entonces, en esos lugares sí es más difícil ser ateo, ¿no? Se necesita tener un poco más de rebeldía precisamente Y justamente ese para es el problema, que dejando de lado cualquier creencia que ésta sea, te quieran obligar a que debes hacerlo. sí, claro, O sea, claro. si pasé, por ejemplo, por una imagen y como tú mencionas el ejemplo, no me santigüé, alguien venga y me obligue a. Sí, sí, Entonces, sí, como sí. que ahí comienza a pasar una línea entre el respeto, entre la libertad de las Sí, personas sí, claro, claro, por y eso, supuesto. efectivamente. Que Beto, déjame te decirte agradezco que ha muchísimo tu ido, intervención. claro, 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 que nada más para terminar, que sí, a pesar de Dime, todo, sí ha ido disminuyendo, o sea, ya no es como hace 30 años, ¿no? por En el que supuesto, está generalizado esta práctica, ha ido disminuyendo efectivamente. y se ha ido perdiendo poco a poco
Yo diría que afortunadamente esa como fe irracional en el catolicismo, ¿no? Así es. Te agradezco mucho tu intervención. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, para los que se están uniendo, bienvenidos. Esta noche, noche de conversatorio. Si no me sigues, sígueme a Teo Digital. Todas estas tertulias después se suben a mi canal de YouTube. Así que si no te conectaste desde el inicio o no te puedes conectar hasta el final, no importa. Después de esto se sube a YouTube para que puedas irlo escuchando el momento que tú quieras. Sergio, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Saludos ¿De desde dónde La Paz, eres? Bolivia. Bolivia, bienvenido. Ateo o no Gracias. ateo, para el público, yo sí sé lo que eres. No ateo, no ateo, Perfecto. pero El tampoco tema de esta creyente, noche, perdón, pero tampoco creyente. podríamos considerar Digamos agnóstico. que estaría en una línea agnóstica ateísta, ¿no? De que no se cierra Ya, la posibilidad de que haya existido un Dios, pero no lo presenta como dogma, ¿no? ya, perfecto. Ahora, aquí me encanta que hayas ingresado al conversatorio. Tú eres otra perspectiva de concebir un Dios. Como dices, no cerramos la puerta, no cerramos la puerta a que tal vez sí exista. ¿Qué es lo que deja abierta esa puerta? Tal vez nos podrías explicar. O sea, en ti, ¿qué es lo que te deja abierta esa puerta a que posiblemente sí existe un Dios? Bueno, principalmente teniendo en cuenta lo objetivo y lo no objetivo. Objetivamente no se puede demostrar la existencia de Dios como verdad absoluta, ¿no? Con pruebas Perfecto. físicas, etcétera, etcétera. Pero no por el hecho de que no pueda ser demostrado, podríamos negar su existencia. Podríamos decir incluso que todo lo posible puede ser real, Por ejemplo, ¿no? Santa Cruz. No, porque ya Santa Claus estaría dentro de un plano, digamos que fuera del alcance incluso de lo científico, ¿no? Pero igual que Dios, Digamos, pues está fuera del alcance. estaría flotando en el aire, digamos. No, no tendrías un inicio como para investigar o para ver si Santa Claus existe. En cambio, Tal de vez un para no Dios lanzarlo sí hay tan, un inicio, tan, ¿no? tan a lo ligero el ejemplo, hablemos de otro Dios, adorado en la actualidad. Por ejemplo, Ganesha, Dios hindú, muy adorado por miles y millones de personas en la India, pero igualmente no puede ser demostrado. ¿Crees que eso abre la posibilidad a que tal vez Ganesha exista? Sí y no. ¿Por qué? Digo sí porque existen procesos históricos, sociales y culturales que validan ese Dios como verdadero, Ya, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, negar la posibilidad de la existencia porque hay una validación histórica, social y cultural. espérate, déjame te corto un rato. Y discúlpame que te corte, pero aquí quisiera entender algo. Estás claramente diciéndome que al final de cuentas cualquier Dios podría ser real porque la sociedad y la cultura como tal nos llevan a concebir ese concepto de Dios. Pero si ese es el caso, todos los dioses serían reales. Sí, exactamente, ¿no? O sea, dentro de la perspectiva social y cultural, por ejemplo, tú dices Ganesha, que es un dios hindú, ¿no? Tú vas al medio y para ellos es real. Y si para ellos es real y lo viven y lo sienten, entonces no puedes decir que no, no puedes negar esos procesos históricos, sociales y culturales, ¿no? Y ahora Porque sácame de una incluso duda. la cultura de cada país o de cada país del mundo es enriquecida por este sentido, ¿no? Porque si no, estaríamos negando todos los procesos culturales y toda la cultura en realidad, ¿no? Ya, perfecto. Pero entonces, ¿en qué momento? A ver, eso es lo que quisiera tal vez entenderte a ti. ¿En qué momento
definimos lo que es real de lo que está solo en la mente? Porque tranquilamente cualquier cosa que nos imaginamos podríamos decir que es real porque es aceptada por un grupo de personas. Déjame que el ejemplo lo lleve a algo, no sé, más fácil. Bueno, les voy a dar el ejemplo. ¿Qué grupo de personas defiende algo que solo está en la mente y que solo está en libros? Por ejemplo, los fans de Harry Potter. Es un grupo de gente que lo defiende totalmente, lo vuelve real. Más que todo quiero llegar a ese concepto de realidad. Entonces, si todo lo que tenemos en la mente es real, bajo ese concepto, entonces todo existe, porque está en la mente, no porque está en el ámbito del tiempo y el espacio. Todo lo que está en la mente y es validado por procesos, eso quiero aclarar bien, ¿no? Tal vez no me estoy dejando entender bien, No, no, por pero eso quiero te que se esté repregunto bien, ¿no? para irle dando forma. Procesos, una validación por procesos históricos, culturales, sociales, ¿no? Por ejemplo, los que creen en Harry Potter y demás, dudo que pueda haber un grupo social que valide eso desde sus inicios culturales, sociales, ¿no? Dudo. Ya. Y hablando de los dioses egipcios, por ejemplo, culturalmente, en su época, muy poderosos, totalmente reverenciados, pero igualmente desapareció. Es que yo creo que tú lo estás viendo o estás queriendo encontrar a un Dios como verdad absoluta y no vamos a encontrar a un Dios como verdad absoluta, ¿no? Y en realidad yo no porque de todas maneras yo tengo mi convicción del ateísmo, pero son preguntas que me nacen porque después de todo hay mucha gente que trata de entender ese concepto de Dios. Entonces, cuando yo pregunto, en realidad no es para saber yo, es para que la gente vaya escuchando. Entonces, es extraño. Y más que todo, les aclaro a la gente que se está conectando, nuestro amigo Sergio es agnóstico. Entonces, él le está dando desde ese punto de vista su conjetura, su concepto sobre Dios. Pero el rato de que dices que no es una verdad absoluta, entonces se le acaban todas esas atribuciones de Dios. ¿Y ahí no es un poco contradictorio esto? No, no, para nada, ¿no? Porque en realidad tendríamos que ver la definición de Dios, ¿no? Y a mí siempre me gusta ver la definición etimológicamente, ¿no? Ya, Y perfecto. simplemente Dios es un ser superior, ¿no? A los humanos. Eso es un Dios, digamos, una divinidad, Por digamos, supuesto. ¿no? Pero el Entonces, concepto después de todo, ¿quién lo creó? los humanos, ¿no? Pero Claro que igual, es o un sea, concepto aceptado, pero eso no significa que es como decir si el día de mañana fuera, es un ejemplo, si el día de mañana alguien con tal vez la autoridad del caso declare un metadios que es superior a todos los dioses como conocemos para unificar y acepta una cantidad mesurable de la humanidad, automáticamente tenemos un nuevo Dios. no tenemos, ese grupo pequeño tiene un nuevo Dios. Mira, te cuento como anécdota, el 2012, acá en Bolivia, 2012, poco más antes, no me acuerdo, había un movimiento muy fuerte acá, ¿no? Se subían a los buses, repartían volantes, decían que el fin del mundo estaba cerca, e Ya. incluso decían de que el representante de Dios estaba acá en Bolivia, ¿no? Y entonces él caminaba por las calles céntricas de La Paz, seguido de miles y miles de personas, ¿ya? Obviamente, yo desde mi punto de vista, para mí eso no tiene lógica, no tiene existencia, pero para ese grupo sí tiene lógica. Entonces, si para ese grupo eso es así, yo no puedo negar esa realidad. O sea, yo no puedo decir directamente de que no Ojo, pero tiene aquí estás un motivo mezclando de valor. algo. La realidad es que un grupo de gente lo acepte, mas no le hace real a ese Dios.
Sí, O sea, la exactamente. realidad es que el grupo de gente lo acepte. Eso nadie lo discute. Por ende, hay grupos de gente. Por eso hay diferentes ramas del cristianismo como tal. O sea, eso efectivamente. Pero ¿eso significa que el concepto como tal existe? Sí, existe. Quizá no para nosotros, pero para ese grupo pequeño, sí. Pero Vendría a existe. ser algo abstracto, no es cierto. Como abstracto, no entiendo eso. O sea, algo que podemos tal vez explicarlo, pero no podemos demostrarlo, usarlo, verlo, sentirlo de acuerdo al tacto, porque mucha gente me dirá, no, es que yo le siento en mi corazón. A eso no me refiero. Por Ah, ejemplo, ya. Ujú. aquí quisiera tomar un ejemplo y tal vez me puedes ayudar y con esto cerramos. Te agradecería mucho para aceptar otra persona más. Por ejemplo, un concepto abstracto es la libertad, ¿ya? La libertad, según el diccionario, es la facultad de las personas para elegir. O sea, una persona libre es la persona que por su voluntad puede elegir. Entonces, si tú este concepto, al final de cuentas, ¿qué es la libertad? No es una cosa, no es un objeto, es un concepto abstracto. Entonces, después de todo, pero la libertad, si la llevas a la práctica, sabes qué es ser libre. El momento que entras en el concepto de la libertad, sabes que estás siendo una persona libre, porque tienes el derecho a elegir. Y cuando te truncan esto, sabes que ya no eres libre. Ahora, en cuanto a Dios, Dios es el ser todopoderoso, característica omnisciente, omnipotente, omnipresente. Perfecto, el concepto lo tenemos. No sé tú, ¿cómo demostramos eso? Lamentablemente se cortó el internet. ¿Demostrar qué? Perdón. Te decía rápidamente que, por ejemplo, la libertad, siendo un concepto abstracto, algo que no podemos tocar, pues claramente es concebible, es aceptable, es comprobable, porque la libertad como tal es el hecho, es la manera de elegir de las personas, ¿sí? Sin ningún problema. Ese es el concepto de libertad. Entonces, el rato que tú haces eso, sabes que eres libre. Ahora, en cuanto a Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente, ese es el concepto como tal. ¿Cómo compruebas ese concepto? Eso es muy, muy complicado, ¿no? Y tal vez esa respuesta podría darlo mejor una persona que es más creyente, ¿no? En ese sentido, para mí no podría darte una respuesta clara en ese sentido, porque tal vez incluso tengo una visión distinta de Dios, ¿no? Que es omnipotente, omnipresente, ¿no? No lo consigo así. Listo, Sergio. Agradezco muchísimo tu intervención y ojalá podamos tenerte para otra ocasión. Una linda noche con todos, a los que se están conectando, bienvenidos. A los que están siguiendo la transmisión, toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse, ¿sí? Eh, Después, estas transmisiones de estos conversatorios se suben a YouTube, así que si recién te conectaste o no vas a poder hasta el último estar, no importa, suscríbete en YouTube para que después puedas ver el conversatorio y tú mismo veas lo que creyentes, ateos y agnósticos han dicho sobre el tema. Bienvenidos. Ojalá una persona creyente pueda conectarse y terminar de completar la idea en la cual nos quedamos. Buenas noches. Buenas Hola, noches. ¿sí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos mejor. Una buena noche. Alejo, bienvenido. ¿Ateo o no Hola, hola, ateo? hola, Teo. Soy creyente. Ujú. No Creyente. podría decir que Ya. soy ateo de otras, no podría decir que soy ateo de otras religiones porque
porque ateo obviamente engloba todas las religiones, ¿no? Entonces englobaría también la mía. Ah, no, por supuesto eres creyente. Entonces, ya que estás aclarándolo, ¿de qué Dios eres creyente? Para que la gente sepa. Bueno, tiene varios nombres. Yo lo llamo Jehová, pero otros lo llaman Yahvé, otros Yahweh y ya. Pero básicamente el Dios judeo-cristiano. Ajá. Perfecto. El tema comenzó. ¿Por qué razón consideras tú como creyente de que entre ustedes mismos no se entienden? Están hablando del mismo Dios, después de todo, las mismas enseñanzas, la misma Biblia, pero cada quien interpreta a su manera. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, sí, sí tienes toda la razón. A ver, hay como 33.000, me parece que es un poco más de creencias cristianas, judeocristianas, que parten en un lapso de tiempo de cerca de 2000 años, ¿no? Que se fueron formando, pero este tipo de contradicciones, bueno, no tanto contradicciones, sino interpretaciones, em, no solamente pasa en las escrituras, en la Biblia, ¿no? Esto, bueno, si es que tú lo quitas de la Biblia, esto pasa en cualquier tipo de escrito, en cualquier tema inclusive. Por ejemplo, los ortodoxos también tienen sus interpretaciones, los árabes inclusive también tienen sus propias Ya interpretaciones. perfecto, Alejo, pero ¿por qué crees que sucede eso? ¿Por qué sucede? Esto es bastante simple. El ser humano, bueno, el cristianismo en realidad se basa en un solo libro, en una sola verdad, ¿ya? Que tú sabes, por eso se crea el cristianismo, porque es de la venida de Cristo, ¿no? Pero en el transcurso de los años, el manejo de los criterios personales, de las necesidades personales, de las inclusive diferencias culturales, ha hecho que las personas al leer ciertos pasajes determinen según su criterio lo que les parece a su conveniencia, ¿no? Pero eso es innato en los seres humanos, o sea, no es algo que Perfecto, deberíamos de entonces, ¿por sorprender. qué razón, mejor dicho, no te parece una razón suficiente para entender que Dios no existe? ¿Por qué debería? A ver, más bien es una razón para decir que Dios podría existir en ese sentido, porque la Biblia dice que existe, bueno, tú sabes bastante bien eso, que existe el libre albedrío. Entonces, el libre albedrío lo que te dice es que tú puedes determinar, tú puedes establecer las acciones que tú creas convenientes, inclusive puedes establecer los criterios que tú creas convenientes. Entonces, inclusive da un punto a favor a las Aun cuando escrituras, esos criterios sean en contra de ustedes mismos. aún sean a favor o en contra de los propios cristianos, como te digo. em, esto se trata de que el ser humano, según lo que yo creo, y tú también sabes de eso, el ser humano fue creado a su libre albedrío. Y entonces él puede pensar, puede inclusive definir las cosas según su criterio. Entonces, bajo esa libertad, bajo ese libre albedrío, el ser humano durante todo este tiempo ha hecho varias interpretaciones, a su parecer, a su gusto, ¿Ya? em, ujú, de las ¿Y escrituras. ahora cuál Entonces, es la verdadera entonces? ¿cuál es la verdadera? La original, obviamente es la original. Lamentablemente es bastante difícil encontrar la definición original del cristianismo. Ha sido tan tergiversado. Yo creo que sí existe, debe existir, pero ha sido demasiado Pero, a ver, ¿cuál tergiversado. es la original? O sea, estamos hablando tal vez de la primera Biblia que se utilizó cuando se hizo la primera Biblia en el concilio. Mucho más antes. Yo estoy hablando desde, desde los apóstoles, desde los discípulos de Jesús. Ajá, desde la primera iglesia. Te comento que lamentablemente después de los años, después de lo que sucedió después de la muerte de Jesús, la Biblia, los cánones fueron bastante tergiversados, inclusive en el concilio de Nicea. También inclusive allí hubo mucha gente que metió mano dentro de las escrituras
Otra Por gente que supuesto. inclusive Y fuera de empezó, eso bueno, hay así una es. cosa que hay que tomar en cuenta, que tú no lo estás tomando en cuenta. Muchos de los libros que se escogen para luego hacer la Biblia son libros anónimos. Son libros que después se les da un supuesto nombre para tratar de hacer fácil su, digamos, su búsqueda o direccionarlos. Entonces, claramente la Biblia, desde el origen, tiene bastantes fallas. O sea, claramente yo puedo decir que la Biblia fue escogida a conveniencia para manipular con poder en ese momento la Iglesia Católica. Estamos hablando del año, el año 390 más o menos, que fue el concilio de Hipona justamente, donde escogen los libros y gente se encarga de separar libros canónicos de libros no canónicos. Entonces, cuando hacen eso, es a libre conciencia, a libre beneficio de las personas del poder de aquel momento. Claro, ¿Qué es claro, así es, entonces mira, lo verdadero? así es, mira, a la Biblia la han querido cambiar, la han querido modificar, han querido eliminarla, inclusive recuerdo hogueras donde empezaron a quemarlas, no solamente no quitar un pasaje, un pedazo, empezaron a tratar de, de limitarlo, de eliminarlo, ¿no? Entonces, increíblemente lo que ha sucedido con la Biblia es que ha sobrevivido muchísimos años. Ha sobrevivido inclusive gente que ha querido que ciertas partes no se pongan o ciertas partes se agreguen. Eh, Sin embargo, O sea, tú yo eres creo creyente que porque bastante. la Biblia ha durado de alguna manera, entre tantas contradicciones, pero de todas maneras ha durado. O sea, eso. Bueno, si te parece que, que un texto que ha sido bastante atacado hasta el día de hoy, o tú eres una prueba de esto, un texto que ha sido bastante atacado hasta el día de hoy, se ha sostenido. Y hay muchas bases que se mantienen. Obviamente no te puedo decir, te soy bastante sincero, muchas otras denominaciones, de las 300 denominaciones que hay, eh, modifican ciertas cositas, son ciertas pequeñas cosas y ya son otra denominación, ¿no? Pero la base, el Exacto. fundamento, hasta el día de hoy se ha mantenido. Muchas cosas, si es que tú les haces un común denominador a todas esas 33.000 religiones, eh, vas a contener una sola Biblia bastante fundamentada. Ahora, eh, ¿Tú crees que es lamentablemente, fundamentada la Biblia? sí, tiene bastantes cosas bastante congruentes, ¿no? Por De todo lo ejemplo, que, de todas las religiones. Por ejemplo, hay religiones, la religión católica, solamente por poner un ejemplo, la religión un católica con ejemplo. la religión ortodoxa, con la religión evangélica, mantienen una sola verdad, por ejemplo, acerca de la Trinidad. ¿Ya? Entonces ellos están convencidos de que existe Pero Padre, ¿qué Hijo y tiene de Espíritu Santo. congruencia eso? O sea, esa es la pregunta. Dices que es algo congruente. Es algo que están de acuerdo. Perfecto, ya. Nadie lo dice, es Eso se parte llama del congruencia, esa dogma. es la Pero definición de después de congruencia. Ajá. congruente, ¿qué tiene? Esa es la definición de congruencia. Eso es lo congruente, a eso me refiero. Eso tienen en común. No, no, eso tienen en común, pero congruente, por ejemplo, el decir que un Dios es Dios Padre, el mismo Dios se divide, es Dios Hijo, y el mismo Dios se divide y es Dios Espíritu Santo, ¿qué tiene de congruente? A ver, la congruencia está en que las tres, al menos de estos tres ejemplos que te estoy dando, opinan lo mismo acerca del mismo tema. Esa es la congruencia, de eso te estoy hablando. No sé No, pero dónde después te de perdiste. todo, congruente tiene que ser congruente con la base del concepto como tal. Entonces te digo, aceptado, perfecto. El ejemplo que das, dices que estas tres ramas del cristianismo aceptan esa parte del dogma, perfecto, pero el dogma en sí, ¿qué tiene de congruente? Como Yo una creo que estás persona, confundiendo la palabra, yo creo que estás ¿con qué estoy confundiendo la palabra confundiendo la congruente palabra? con coherente. Con coherente, algo Entonces es parecido. incoherente, después de todo.
Ya te estoy hablando de congruencia, creo que estás No, confundiendo la perfecto. palabra Sino congruente que si con es que yo ocupé coherente. mal la palabra, por eso te digo, entonces es incongruente después de todo. Perdón, incoherente. Ya, estamos hablando de, de coherencia, no de incongruencia. No, por eso, y te doy la razón, Ok, entonces, es coherente, digamos, es congruente, pero es incoherente. ya, ¿por qué es incoherente? No, por eso te pregunto, justamente, ¿cómo explicas un Dios que es Dios Padre, el mismo Dios de alguna manera es Dios Hijo y el mismo Dios de alguna manera es Espíritu Santo? Ya que para ti congruente sí es. Por eso te pregunto, ya, perfecto. Digamos que sí es congruente, cosa que no considero, pero perfecto. Pero es incoherente. ¿Es o no es Ok, entonces incoherente para vamos, ti? no, no, a ver. Em, es un concepto, entonces vamos a cambiar el tema. Entonces, acerca del tema de la Trinidad, entonces, ah, ahí sí podemos hablar acerca de coherencia o incoherencia, si es que la Trinidad es coherente o es incoherente, ok. Porque Entonces, vamos a verás, cambiar de tema, aquí ok. quisiera justamente mostrar que al menos desde mi parte estaba bien manejado el concepto. Congruencia, relación coherente entre varias ideas, acciones o cosas. Entonces, por eso al principio te decía, ¿qué tiene de congruente de que Dios sea tres personas a la vez? Aceptado Yo me está. refería Como tú al lo término de, mencionaste, ajá, aceptado está. Y nadie está discutiendo eso. Repito, ¿dónde está lo congruente o coherente en eso? ok, tal vez creo que utilicé mal el término, me refería más bien a común. Ujú, Perfecto. exacto, entonces, Aceptado. ya. Hasta yo mismo Ujú. te doy una ayuda con eso. Te digo, es aceptado. Perfecto. Pero al inicio comenzaste diciendo que la Biblia tiene cosas muy congruentes, muy coherentes. Entonces, cuando te pedí un ejemplo, me das lo de la Trinidad y te digo, pero ¿qué tiene de congruente y coherente eso? Oh, claro, ok. Me refería a que todas estas religiones, denominaciones cristianas tienen en común muchas cosas mm, únicas, ¿ya? O sea, que no se dividen en diferentes ramas. Una de las cosas, el ejemplo que te coloqué, es de la Trinidad. Otras de las cosas, por ejemplo, de la crucifixión de Jesús, de la salvación, de la fe. Entonces, todo ese conjunto de creencias, todas estas tienen en común. Alejo, me Y estás esa es una de las... evadiendo lo que tú mismo propusiste, pero de todas maneras, para terminar y dar el paso a la siguiente persona, un poquito hablaste de libre albedrío. Claro, sí. ¿Por qué razón, si tú Ujú. mismo dices que existe libre albedrío, tú no respetas el mío? Y tú sabes por qué te lo digo, comentas mucho en mis videos. Ay, bueno, y gracias por no contestarlos, pero bueno. Em, y yo respeto lo que tú creas, pero tampoco soy, yo también ejerzo mi libre albedrío de decir lo que yo creo, ¿no? Entonces, qué tendría de malo? ¿Qué tendría de malo que tú no lo haces en tu canal? Por ejemplo, coger y decir todo lo que piensas, que está bien, eso se llama libre expresión, que está bien, para que gente que comparte tu forma de pensar lo acepte o tal vez gente que no lo comparte, pues te opine lo contrario. Esa parte está bien. Claro, El claro, problema está bien, sí, realmente está mi en objetivo no era hacer cuando comenzamos a, de cierta manera, a insultar porque no pienso igual que ti, pero si tú mismo me dices que el libre albedrío es una parte muy importante de lo que nos dejó Dios, ¿por qué tú no respetas el mío? a ver, a menos que te haya pedido que cierres la boca, que no digas nada, que no comentes, que tú cierres el canal, que eso sería básicamente restringir tu libertad de expresión, tu libertad de decir lo que tú quieras. Em, Al igual que tú has dicho lo que tú quieras, yo también digo lo que yo quiero en los comentarios. Creo que eso parece que te ha molestado un poco, ¿no? No en Pero sí es realidad, bastante entendible, ¿no? sino que lo que es molesto es que tú
conjunto con muchos comentarios, cuando se les responde, se sienten atacados. Y ojo, lo estoy haciendo en mi te sientes espacio. atacado, te sientes atacado, Ustedes, disculpa. tú, junto a otras personas, cuando yo les respondo, se sienten atacados. Entonces me llama mucho la atención tomando en cuenta que es mi espacio. Bueno, a ver, primero, tu perfil es público. Los Sí, perfecto. Y nadie niega comentarios que que, colocas porque en sería muy tu, fácil para mí coger y los bloquearte y videos que listo, ¿no tú es estás cierto? publicando son públicos. Entonces, Perfecto. sí, así, güey, al igual que también para mí es bastante fácil coger y bloquearte. O sea, Pero estamos es que bien. este es mi canal, ¿Cuál es el problema? Alejo. Este es mi canal. Tú llegas libremente a comentar lo Y que te vuelvo comentas y y te perfecto. repito, tu canal es Nadie lo ha público. negado. Mi pregunta es, ¿por qué cuando yo te Y te repito, respondo tu canal se sienten atacados? es que, bueno, primero no respondes. Y segundo, cuando respondes, yo no me siento atacado, en realidad no me siento atacado. Me siento más bien un poco triste, porque de las cosas que dices que sabes, eh, mm, hay cosas que no sabes en realidad, pero hablas de lo que no conoces. Pero Claramente no en pienses lo que que me siento conversamos atacado de lo que ahorita dices. Ahora, podemos si es que comento, ver que es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, sino que a eso voy. Era una pregunta porque tú mismo hablaste de libre albedrío y me llamó mucho la atención porque después de todo, ¿por qué razón no respetan el mío? O directamente tú, porque tú no respetas el mío. Pero bueno, de todas maneras dices que porque es público, entonces por esa a ver, razón está te chévere, sientes en la libertad de comentar solo y una pregunta. perfecto. Yo lo único que les pido es que Por qué cuando yo les sientes? responda, estoy en la libertad de responder, al menos porque es mi canal. Sí, Y de está todas perfecto, maneras, pero a ver, solo explícame una cosa. Por qué sientes, por qué piensas, por qué te sientes atacado, por qué sientes que se te ataca tu libre albedrío desde nuestra parte de nuestro comentario? Cuéntame. porque ustedes lo que no les gusta de mi canal, y me hablo directamente a ti, es que yo hable del ateísmo, que hable de las incongruencias justamente de la Biblia, que claramente tú demostraste en la conversación que son incongruentes, que son incoherentes. Entonces, al hablar yo de eso, por alguna razón, no te gusta. Ya no voy a hablar en general, voy a hablar directamente de ti. Entonces, me llamó la atención, Claro, claro. sobre todo porque tú mismo me hablas de libre albedrío. Ojo, yo no topé el tema. Tú mismo lo estás diciendo. Entonces, ya que tú lo predicas, digo, ¿por qué no lo pones en práctica? No. Pero de todas maneras, tu respuesta fue es que como eres público, entonces yo tengo la libertad de comentar. Sí, efectivamente. Yo, como te digo, simplemente no se sientan atacados con la libertad de responder en mi propio canal. Y aquí voy a generalizar, ya no voy a hablar solo de ti porque es algo que no me consta, pero ojalá cuando responda no me estén denunciando los videos porque en realidad los que se sienten atacados son ustedes. No, Entonces, bueno, al menos de mi parte, como tú mismo jamás he dices, es que hay denunciado, que jamás he respetar el libre denunciado albedrío. ningún video de nadie. Perfecto. Ojalá también se lo haga con el mío. Bienvenido, Alejo. Cuídate. Muy buenas noches. Aló, Santiago, buenas noches. ¿cómo estás, Ateito? Buenas noches. Un gusto y un honor poder hablar contigo. ¿Desde dónde te conectas? Mira, soy tocayito del que dos atrasitos te he hablado de La Paz, Bolivia, hermano querido. Bolivia, perfecto. Para conocimiento de la gente, ¿ateo o no ateo? No soy ateo, hermano. No soy. Y estoy convencido de que el ateísmo es una enfermedad, es un cáncer. Pero quiero hacer una previa a esto. Ateo digital. Yo te digo ateíto, y no te digo ateíto por mala onda, sino te digo de cariño. Yo soy cristiano evangélico. Y antes de lanzar mi intervención, no quiero que la gente o tu gente, los que estén ahí, digan, ay, así son los cristianos. Ay, mira, los cristianos lanzan el odio. Ay, los cristianos aquí. Ay, los cristianos. No, por favor, eso Qué bueno que tú apartemos. mismo lo aclares. Apartemos. Eso es bueno apartarlo, ateo.
hablabas hace un momento con el otro muchacho y le decías, cuando yo No, no, no. respondo Yo los quiero hablar videos, contigo, no con pero lo es del cierto, otro muchacho. te quiero aclarar eso, te Ya. quiero aclarar porque tú cometiste una infracción. Cuando tú respondiste un comentario que yo te dije, yo te respondí eso en mi canal. Y en mi canal solo te Discúlpame, respondí pero con yo una no sé ni mirada. quién eres. Bueno, Yo pero ahorita ya me estoy respondiste, conversando pero me contigo y respondiste. justamente quiero saber qué Exacto. piensas sobre lo que estamos proponiendo esta noche. Pero pongamos esto bien, pongamos las Y si tú me bases. respondiste en Tú tu res- canal, qué bien. Ojalá lo pueda No, ver en no, alguna pero es que ocasión quiero ver esto. que me Es que etiqueten al quiero que menos. no, es que quiero que notes esto, querido Teo. Déjame hablar, por favor. Yo te respondí y no te respondí hablando, sino solamente con señas. ¿Qué hiciste tú? Me denunciaste. Bueno, tú haces tal vez No algo sé ni o quién dices que no eres. hagamos, pero dices algo que Y hagamos, dices pero que no lo te he hagamos. denunciado. Que Demuestra. O sea, sea, que coge, sea haz una una basecita. captura y di, mira, aquí está Lo voy a hacer. demostrado que denunciaron mi video. Que sea una basecita, listo, comenzamos. Mira, ya están los comentarios de tus amigos que dicen dolido está, claro, es boliviano. ¿Te das cuenta la clase de personas que también te siguen como ateos? Ahí te das cuenta tú la clase de idiosincrasia que tiene. Pero adelante, querido ateo, ¿qué es lo que tú necesitas saber o qué es lo que tú puedes preguntarme? Ojalá hayas puesto atención a lo que hemos estado comentando, ya que según Al tú, por 100%, miedo, no se te aceptaba a que al ingreses. O sea, 100%. y eso Exacto. más, dices que escojo a los más débiles Sí, para que 100%, comenten. 100%. Entonces, Porque los perfecto, qué bueno envuelves. que tú mismo lo digas, que el resto de Sí, los personas antes de ti envuelves. fueron débiles. Uf, Veamos cómo te va a ti. 100%. Había uno ¿Por que qué era súper razón tibio. se contradicen ustedes mismos entre creyentes? No hay contradicción, hermano. No existe la contradicción. Es como tú. Yo te pregunto a ti, ¿por qué te contradices con otro ateo? Porque otro ateo dice, yo no creo en Dios, pero sí también creo. Pero sí soy ateo, pero puedo ser agnóstico. ¿Por qué se contradicen? A ver, Ah, primero estás mezclando dos conceptos distintos. Ateo es no una estoy cosa, mezclando. agnóstico es otra. Uno, No vamos por estoy ahí. mezclando. Segundo, ¿qué significa ateo? O me No permites que yo tengo, lo diga. mira, pero por favor, adelante. Ya, ateo significa sin Dios. ¿En qué nos contradecimos los ateos si algún ateo cree en extraterrestres, por ejemplo? ¿Dónde está la contradicción? Si algún ateo cree en el Ya, horóscopo, por ejemplo, ¿dónde está la ya, contradicción? ya. ¿Dónde está la O sea, sí sabías del contradicción? concepto al menos Sí, de ateo, ¿no no, es cierto? no, pero está bien, hermano, querido. No te enojes, tranquilo, relájate. No, Pero yo hay no me una enojo. situación. ¿Dónde está la contradicción si un cristiano cree en Yahvé? ¿Dónde está la contradicción si un mormón cree en Adam Smith? ¿Dónde está la contradicción si un católico cree en las vírgenes? ¿Dónde está la contradicción? ¿Quieres No ver es dónde lo está que la tú contradicción? planteas. Perfecto. A ver, ¿Tú dime, crees que siéntate Adán a y tu Eva computadora, es real? dime de lo que eres tú, dime lo que eres tú. No me hables de la Deme, computadora Adán y ni me Eva es hables de real. conceptos. Mira, no Adán los he y Eva es visto, real para ti. no los he visto, no los he No visto. sabes. No El los he arca de visto, Noé es real digo que no para los he ti. visto. Bueno, dicen que han encontrado el arca de Noé. Quisiera tener dinero para ir a ver dónde está el arca de Noé y decir si ha existido. O sea, tampoco sabes. No. La Ahora, yo te Trinidad puedo preguntar, es real yo para te ti. puedo preguntar, sí, puedo creer en Dios. Y yo te pregunto algo a ti, a lo que tú me estás preguntando. No, creo ¿Tú que crees? aquí hay No, un no, pequeño inconveniente. Primero, no estás no. comentando nada sobre el tema. Segundo, estás evadiendo justamente lo que tú mismo estás proponiendo. Me estás diciendo qué Pregúntame. contradicciones tenemos, te las estoy dando, de tus mismos dogmas, de tus mismas Relájate, creencias. Y ateíto, luego te relájate. niegas a responder. Entonces, ¿de qué me hablas? Pero O sea, tranquilo, o tú eres sea, peor de los que relájate un siquiera poquito. se presentaron a hablar. Sí, pero relájate, tranquilo, Porque no hay tú por qué mismo dijiste que el gritarnos. resto de creyentes son débiles Ajá, y que son ignorantes. pero Entonces ¿por qué tú te al menos enojas? responde, Pero ¿por qué te ya que enojas, te querido pusiste a Teo? hablar mal de tus mismos creyentes que hablaron antes Pero de ti. no son mis mismos clientes, pero yo no los conozco. ¿Ah? Yo no sé si son Pero tus manejan amigos que tus están mismas hablando mal del creencias. cristianismo. Es que yo no sé si son tus amigos que son los que están hablando en contra del cristianismo. No sabemos. No, ¿Te no, no. ubicas? Se conectaron Ajá. creyentes y un Perfecto, ateo. pero no te enojes, querido ateo. Tranquilo, El relájate. hecho Se que me nota que hay digas mucha querido no es que tranquilidad. me enoje o no me enoje. Quiero que no Ya, evadas las entonces, preguntas, ya que tú no estoy eres mejor, evadiendo. ¿no es cierto?, que el No resto de los que se estoy presentó. evadiendo. Pero es que no te estoy evadiendo, querido ateo. Te estoy diciendo que yo no lo he visto, Adán y Eva. ¿Tú lo has visto? ¿Tú has visto a No Adán y Eva ateo? existieron. Ya, ¿de cómo sabes? ¿Tú cómo sabes?
porque No, no, yo te simplemente pregunto a esto es ti. un No, proceso, yo te esto es pregunto un a ti. proceso ¿De de cómo la tú sabes que evolución, no no tiene nada existe? que ver con, Pero, con, pero ¿de con, con cómo lo sabes que no bíblico, pero existen? tú quieres hablar de contradicciones de tu misma Biblia, me dices que no existen contradicciones. Ah, Pero perfecto, no dime, existen. ¿de Entonces cómo comienzo a sabes que nombrarte no unas existen? contradicciones y Ya. evitas responder. O sea, ¿eso para ti es ser mejor que los Ahora, creyentes que ya no, hablaron? ahora dime tú, ¿de cómo sabes que no existen Adán y Eva? A ver, el tema de aquí es las contradicciones de la Biblia. Dices que no Tú existen. me estás evadiendo ahora. Perfecto. Tú me Te estás comienzo evadiendo. a responder. El tema de conversación que estamos haciendo justamente fue otro. Dijiste que eres mejores de los que respondieron. Perfecto. Por eso te estoy Veamos que eres preguntando y ahora mejores. no me Y puedes hasta el día de responder. ahora no respondes absolutamente nada. ¿De cómo Hasta sabes que no ahorita no existe respondes Adán y Eva? absolutamente nada. Dijiste que los mismos creyentes que se acabaron de presentar son más Ah, débiles que tú. no sé Dijiste si que será no tus no amigos. se te abría el canal porque Dime según de tú, cómo sabes que no tú existe Adán y Eva. Dime de cómo sabes que no existe Adán y Eva. Solo respóndeme eso. De cómo tú tienes la prueba fehaciente de que no existieron Adán y Eva. no te escuché bien, repite. Dime con prueba fehaciente que tú sepas que no existen Adán y Eva, que no existieron. Porque claramente la historia judeocristiana no avala absolutamente eso, No, no, solo no, no, está hermano, no, me en el estás cristianismo queriendo como tal. marear. No, me estás queriendo marear. Dime tú de cómo tú Tú eres sabes el que que no va a las existen Adán y Eva. preguntas a un tema que Pero, estamos tratando y te abrí señal porque según tú eres mejor que los otros y al final de y no me estás cuentas ni pidiendo siquiera responder hablas del absolutamente tema. nada. Porque tú los rodeas a todos y no quieres responder tú. Tú eres el que te preocupas de hablar de Dios. Tú eres el que lees la Biblia incluso más que yo para Sí, poderte y eso se convencer a nota ti mismo clarito, de que porque existe. claramente Ahora dime, estás ahora cogiendo dime, y diciendo, exacto. ya, perfecto, demuestra entonces, prácticamente ahorita es Adán y Eva, y vas a decir, demuestra entonces por qué el arca no existió, porque ¿Por qué no todas puedes las responder si no muestras existen Adán y Eva? científicas, culturales, cuestiones físicas de espacio de un arca, con decir que todos los animales no cuadran con la historia, es la prueba, pero no. Ahora dice, ¿cuál es la prueba de que Adán y Eva no existió claramente la historia como tal? O sea, el decir que un ser, un ente, cogió un pedazo de tierra y le sopló vida y de ahí saca un pedazo de costilla y crea otra persona, desde ahí claramente podemos entender que algo así no existió. Ah, y eso más. Luego el mismo Dios, creador del humano de esa manera, tuvo que meterse con una menor de edad comprometida con otro hombre para tener a su hijo. O sea, la Wow, historia como tal es la evidencia de que cronología. justamente no existió. Ah, No, pero tú has visto a Adán y Eva. No. ¿Por qué? no lo has Porque visto. claramente la Biblia mismo, cuando hubo la primera Biblia, estamos hablando de 17 siglos atrás. Entonces, el decir que evades claramente, o tú creías que por decir, ah, no vi el arca de Noé, ya te va de la creencia como tal. O el decir, ah, es que a mí no me consta, yo no he podido ver a Adán y Eva. Lógico, y nunca lo vas a ver porque nunca existieron. Porque Entonces, claramente ¿por qué en debates? la historia, en la mitología como tal, no cuadra ni para concepto de la historia misma, no cuadra Entonces, ni para por qué concepto de la debates? ¿Por qué mitología debates misma. de algo que no existe? Porque hay gente que está siendo engañada Y ese es tu mediante estos problema, querido conceptos. Teo. ¿Tú eres salvador de esa gente? Este mensaje es para el que quiere escucharlo. O sea, sí, para ti te conviene, Es que perfecto, hay una pero hay situación, gente que querido sí Teo. le conviene. Hay Hay gente una que situación, sí. bueno, querido Teo, hay una situación. Y yo te he hablado con mucho respeto. Tus seguidores están insultándome como pueden. Y nada, Tú estás les leo leyendo lo todo que lo que quieres dicen. leer y Ahora, a mí me tienes sin cuidado porque tú mira, estás hablando conmigo. querido Teo, mira, esa es la situación. Yo he chocado con una persona que es totalmente Pero cerrada y no, tú has chocado ahora, con no, no, alguien que es es que aquí no me totalmente vas a, cerrado. ahora tú no vas a venir a ¿Entiendes? evadir. Me Ahora, dijiste que qué pruebas tengo de que Adán pero no me y Eva diste no ni una prueba. existieron. Ahí está la prueba. Ahora dime tú ¿Cuál qué pruebas prueba? tienes de que sí No, existieron. pero hermano querido, tú no me diste ni Ahora una tú prueba, solo dime qué dijiste, pruebas la tienes de que sí historia lo existieron. dice, No vas a la venir a historia evadir. lo dice. La historia lo Tú me dice cómo. dices, por eso, tú me dices eso, la historia dice, la historia está plasmada de que no existieron, pero no me das ninguna prueba evidente de que no existieron. No me das La prueba ninguna es que, ¿cómo prueba. haces vida del barro? ¿Perdón? ¿Cómo haces vida del barro? Yo no he hecho nunca vida del barro.
¿Dónde has visto cómo se hace vida del barro? En ningún lugar. Perfecto, esa es la prueba de que Adán y Eva no existieron. ¿Por qué? Ahora, ¿Pero por qué? O sea, no, o sea, hablas cualquier cosa, querido ateo. Hablas no, cualquier cosa. responde tú entonces, ¿por qué razón si es evidencia eso? ¿Evidencia de qué? A ver, pregúntame de nuevo. Tal vez en mi ignorancia y en mis sordes no te he escuchado. Vuélveme a preguntar. Ah, ya, querido perfecto. ateo. Entonces, tú estás diciendo que Adán y Eva sí existieron. Me dices que No, por no, no, qué no, no. yo Yo considero te que no dije que existieron. yo no los vi. Yo no te dije existieron. Tú me dijiste, existieron Adán y Eva. Yo te dije, yo no los vi. No cambies las cosas, ateo. Y está Ah, ya, grabado y vas perfecto. a leer. Entonces eso significa que no crees en Adán y Eva. No, no, no. Yo no te dije que yo no los creo. Yo te dije que no los Te estoy vi. preguntando, no te estoy Yo no los diciendo. vi. Entonces tú A dices ver, que no crees en Adán y Eva. te voy a responder con una misma para que tú puedas No. entenderte lo que estás preguntando. A Es ver, que para que ya respondas, te claro, dije dices que que tal no vez los vi. yo no estoy No, entendiendo. Entonces, listo, yo estás te diciendo dije que que no no crees en los Adán y vi. Eva. No, no te estoy diciendo que no creo. Yo te dije que no los vi. Entonces sí No crees los en Adán y vi. Eva. Pero han debido existir, hermano querido. Han debido estar Así, ahí. ¿qué pruebas tienes de que hayan Tus existido? recontra ultra tatarabuelos han debido existir, pero tú no los has visto. Pero No, desciendes de ¿qué alguno pruebas de tienes de ellos. que hayan existido? Por eso, pero no, es que a mí no me vas a marear, querido ateo. A mí no me puedes marear. Es Responde, difícil ¿qué que me pruebas tienes marees. de que haya Yo existido? te dije a Ya que vos, tú yo te evadiste dije a todo el ti, tema de la dame conversación pruebas. de No, esta no, no. noche, a Yo te ver, dije a ¿qué ti, pruebas tienes de que haya dame existido? pruebas Ya que de que dijiste no que no hay hayan existido congruencias en y la no lo Biblia, dijiste. ¿qué pruebas tienes de que haya Ya, existido? creo que solamente tú vas a hablar. Para eso mejor me sacas. ¿Qué Porque pruebas no me tienes dejas de que hablar haya absolutamente existido? nada. Perfecto. ¿Me dejas hablar? ¿Qué pruebas tienes de que haya existido? ¿Me vas a dejar hablar? Tercera vez, ¿qué pruebas tienes de que haya existido? Ok, espero de que no me interrumpas. Yo te pregunté a ti qué pruebas no ¿Qué tienes. pruebas tienes No de me que haya diste existido? ninguna pruebas. Ya, te voy a responder como tú. Pero la historia lo dice. Pero la Biblia dice de que ellos han existido. ¿Cómo podemos negar nosotros si ahí está la prueba evidente, querido Entonces, ateo? para ti, ya Listo, perfecto, esa es tu feliz. respuesta, listo. Entonces, Feliz. ¿dónde podemos comprobar que se saca vida del barro? ¿Cómo podemos comprobar que un humano se hace del barro? Querido ateo, estás más loquito. Estás loquito, querido ateo. Te vas a unos ¿Vas a extremos. responder o no? De una vez, mejor para que otra Ateo. persona que tal vez quiera No, no, hacerlo. que entre otra persona, querido ateo, porque tú no me respondes nada de lo que yo te digo. Ah, perfecto. Nada. ¿Ya vieron? Así nomás. Lo incongruente que es la Biblia. Y qué pena decirlo, esta persona, como ustedes podrán ver en el reprise de esto en mi canal de YouTube, dijo que era mejor que las otras personas que se presentaron a conversar esta noche. Y con esto compruebo lo que yo comencé diciendo. Entre los mismos creyentes se atacan. Entre los mismos creyentes no se comprenden. Entre los mismos creyentes hay incongruencias. Comprobado. De todas maneras, voy a aceptar una persona más. Y les agradezco muchísimo la compañía esta noche. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Una Ahí linda vamos, noche. ahí vamos. Igualmente. ¿De dónde eres? Soy de Costa Rica. Costa Rica. Bienvenido. Para Igual. que la gente sepa, ateo o no ateo. Puña, la pregunta en sí es complicadilla, porque se encasilla a la persona en dos puntos muy cabrones. Perfecto. ¿Cómo te encasillarías tú personalmente? Puña, mira, yo soy católico, ¿Ya? pero vos has visto, si recuerdas un poco mi rostro y los comentarios que he dejado en varios videos tuyos, no me gusta el engaño y no me gusta la mentira. No me gustan los extremos. Y, por ejemplo, he visto mucho ataque del creyente hacia tus comentarios y tus posiciones. Y ahí es donde viene y me llamó mucho la atención varios comentarios de las personas anteriores, especialmente cuando se refieren al libre albedrío. Como tal, tú tienes todo tu derecho de tener la posición que quieras.
igual yo, igual los que pasan. Exacto. Pero todo extremo es malo, es pésimo. Y lo planteo desde que he visto ateos que han llegado a la mensajería personal. Hombre, que el discurso no anda muy perdido al de Hitler. ¿Tú crees que eso es solo en el ateísmo? No, por eso te digo, todos los extremos son malos, todos. Digamos, ahora lo planteabas desde la Biblia y desde la religión cristiana. Y me llama mucho la atención que ahorita hay una reivindicación por mucho musulmán hacia cómo entender sus enseñanzas, las enseñanzas de sus profetas, las enseñanzas bíblicas, bueno, bíblicas no, de sus santas escrituras, ¿verdad? Ya. Y Ajá. el sentido en este lado es que también hay extremos, que yo puedo utilizar un documento que en la buena teoría llama a hacer el bien, que llama a buscar paz y unidad, aún así, con que no podemos obviar que dentro del mismo documento, del mismo libro, hay extremos muy cabrones de matar a pedradas, de sentenciar a muerte, etcétera, 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 ¿cierto? Pero desgraciadamente eso lo Ok. vamos a encontrar en todo libro que tenga que ver con una religión, porque tenemos esa dualidad bien y mal, premio y castigo. No sé Aquí si me me nace estoy una equivocando pregunta, por ese perdón lado. que te corte. Dale, dale. Em, ya que es así, y comparto esa parte que dices, o sea, en realidad el objetivo es mostrar cierto poder mediante estos libros sagrados, mediante libros que antes, no hablamos más de 500 años, eran prohibidos para el común. Ujú, Solo ujú, eran ujú, libros que podían tenerlo las élites de la sociedad en ese momento. ujú, Y que con el acceso a la información, con la evolución de las sociedades, se va teniendo un mejor acceso a estos textos y uno comienza a entender toda esta serie de incongruencias que hay. Y aquí me nace una pregunta por lo que eres católico. Para ti, para ti, una opinión personal tuya, ¿no te parece eso evidencia suficiente para entender de que Dios no existe? Eh, Puña, lo planteaba, creo que fue la persona que estuvo hace dos o tres momentos atrás. Hay un factor cultural y Ya, lastimosamente, desgraciadamente, o dichosamente, no podemos quitar esa parte de las sociedades. perfecto. Bien tenemos que hacer la división, o sea, voy a sentarme un poco en la parte académica o la parte investigativa, ¿de acuerdo? O en la parte científica. La ciencia social como tal, a diferencia de la ciencia pura, no puede demostrar dentro de la sociedad que un hecho sea repetible porque la causa y el objeto de estudio, que es el mismo ser humano, no es el mismo hoy a mañana, Ya. que es muy diferente a la ciencia pura en la que yo agarro dos partículas de hidrógeno, una de oxígeno y tengo agua. Claro, el método científico es repetible, Exactamente, comprobable, donde sea. exactamente. Exacto. Y esa es la parte cabrona cuando vos analizás la parte de ciencia social, que es donde entra este asunto de la cultura, que entra el asunto de la antropología, de la sociología y estas necesidades, Ujú. y planteémoslo así. Dios, la Biblia, los documentos santos, independientemente cualquier Dios, tiene una necesidad humana para no sentirse solos, más allá de la Ya, compañía humana que yo pueda tener. Y lo planteaba un día de estos. Eh, eh, yo soy católico porque nací en un país que todavía hoy por hoy su religión oficial es la católica, que es Costa Rica. Creo que solamente somos dos, tres países que todavía dentro de la constitución política tienen afinidad directa a X religión. ya. ¿De acuerdo?
dentro de la cultura empieza este juego de cuál es mi vinculación a procesos culturales anteriores. La diferencia que podemos tal vez tener ahora, y vos lo acotás ahora, es que el documento bíblico que tenemos ahora es de fácil acceso, a diferencia del inicio de este proceso en el cual vos bien lo señalaste, estaba dirigido para grupos en específicos que tenían el dominio de la sociedad, tanto en lo político como en la fe. Y eso es algo que todavía mantenemos, ¿cierto? Todavía hay una vinculación Todavía hay muy lugares fuerte. que sí, exacto. Exactamente. Y aunque sean lugares laicos o que tienen desde la política una posición laica, sigue existiendo una fuerte repercusión o un fuerte adoctrinamiento religioso. Y creo que este es el punto clave, la parte de adoctrinamiento. Yo te acompaño a vos en el punto que vos has planteado muchas veces, de que obligar a un niño a aprender estas costumbres desde muy niño le corta muchas capacidades críticas. ¿Por qué? Lo Porque acabaste desde de pequeño se le explicar adoctrina. perfectamente. Y te lo digo como católico. Y más Aquí me complicado nace una todavía. pregunta. Dale. ¿Lo cultural lo hace real? Para la sociedad sí. Y vuelvo y repito, para la sociedad, viéndolo desde el espectro de ciencia social, sí lo hace real. Y te lo voy a Entonces, ¿en llevar qué un poco, momento? disculpame un momento, y voy a Dale. regresarme un poco más atrás y me voy a salir un poco de la cosmovisión cristiana. Para las comunidades nórdicas, para las comunidades celtas, sus creencias mitológicas de Odín, Asgard y el Yggdrasil, el árbol de la vida, que tengo tatuado en mi pecho y lo amo sobre todas las cosas, porque me explica muchas cosas de formación, era algo real, ¿cierto? Y su deseo de morir en batalla para poder ir al Valhalla, Valhalla, así es. culturalmente era súper aceptado y era un orgullo, ¿cierto? Pero, y justo ahí vamos al hecho. Pero ahora entendemos que eso fue mitología. Ahora Ujú, entendemos que eso fue solo fantasía. ¿Significa que la realidad depende de la época entonces? totalmente. La coyuntura social tiene mucho que ver. Y si lo Claro. vemos desde los procesos de las cosmovisiones, es fácil de entender. La cristiandad es muy joven, tiene ¿cuántos? 2000 años, ¿no? ¿Cómo es Sí, así más es. o Por menos? ejemplo, los ¿Cuánto egipcios tuvieron tuvo? 3500. Ese es el punto. ¿Cuánto tuvo el proceso de cosmovisión egipcio? Y eso de lo que tal vez más conocemos. Pero si vamos a los mayas o a las religiones mexicas o a las cosmovisiones de los territorios indígenas conquistados, ¿cuánto tiempo tuvo esa cosmovisión dentro de esa cultura? Y, pero aquí hay una cuestión, un conflicto tal vez en las ideas que, Dale. eh, que de alguna manera quisiera que nos pongamos de acuerdo. Ujú, ujú. Entonces, ¿cuándo es una fantasía? Puña, es que está cabrón, porque incluso para mí el cristianismo o partes del cristianismo o incluso el mismo Dios judío cristiano también es mitológico, también es fantasía. Pero creo que aquí es donde viene el asunto de cuánto empezamos a criticar nuestro propio proceso de crecimiento o nuestro propio proceso dogmático. No sé si me explico en esa parte. Y No, tal vez perfecto para mí. para muchos creyentes, para muchos compañeros creyentes que están en el chat podrían decir, ya, entonces este más es un hereje. Bueno, y muy probablemente sí lo sea. O sea, en el Pero el asunto concepto, es bajo este, el dogma, pues sí, pero de todas maneras lo que exactamente. dices tiene mucha lógica. Y te lo explico de la siguiente manera. Yo como participante, como formador de chicos de pastorales juveniles hace algún tiempo, tuve la oportunidad
Y aquí es donde viene la parte cabrona y la parte que a veces te lleva a poner las barbas en remojo, a repensar las cosas, a estudiar un poco más allá de los dogmas recuperados anteriormente o de los conocimientos previos en estos procesos. Un chico quería organizar una pastoral juvenil en un lugar bastante alejado al cual no llega el sacerdote todos los fines de semana, llega una vez al mes. Este muchacho en algún momento tuvo a cargo la tesorería de una comunidad de pastoral juvenil y se robó la plata. Ya. Lastimosamente pasó. El muchacho solicitó en algún momento poder generar una pastoral juvenil nueva. La respuesta fue no, porque árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Esa fue la respuesta del coordinador general de pastorales juveniles en la zona. Entonces yo me quedaba viendo, yo decía, puña, y yo choqué con él en ese sentido. Yo decía, puña, pero no se supone que dentro de nuestra fe nosotros no podemos juzgar, no podemos pensar en que Perfecto. se dio y la persona no cambió, etcétera, etcétera. Entonces, mira que dentro de la misma posición es complicado el asunto. No sé si con eso respondo más o menos lo que vos me preguntás. Verás, si respondes, pero al final de cuentas podemos llegar a la conclusión, o al menos de esta conclusión llego contigo, que después de todo no es una respuesta entre blanco y negro, no es una Hay muchos respuesta de matices. sí y de no. No. Tenemos muchos Hay- matices exacto. en cuanto a eso, pero después de todo, tal vez con esto quisiera terminar y agradezco mucho tu intervención. Entonces, ¿qué es la realidad? Si al final de cuentas, si en una época aceptamos socialmente algo, lo consideramos real, Ujú. entonces cualquier cosa es real, aunque no ocupe Aunque un no lo sea. lugar en el tiempo y en el espacio. Aunque no lo sea. Vos tocabas ahora el punto de la comunidad de Harry Potter. Yo lo voy a tocar desde el rango de los otaku. Hace poco hice una Ya, investigación sobre ellos y el otaku ahora es una moda y es súper aceptado y es un emblema de Japón, ¿cierto? Hace unas décadas atrás, ser otaku en Japón era súper mal visto porque había una relación directa entre una persona otaku y el suicidio. ya, Y vea lo complicado que se viene jugando ahí, vea las terminologías que estoy utilizando y veamos el referente de lo que es el anime, lo que es el manga hoy por hoy. Es toda una representación cultural de Japón. Pero hubo un totalmente. momento, como te digo, en Japón que era muy mal visto. Entonces veamos cómo una cosa en una coyuntura histórica en específico es visto de una forma y posteriormente cambia. ¿A dónde voy con Ahora, esto? Tirando la religión. Hoy por hoy somos cristianos y estamos acá. Probablemente de aquí a unos años más, el cristianismo desaparece y empieza otra, porque esa coyuntura histórica y esas creencias culturales llegan a un fin, así como pasó en el proceso de la cosmovisión o la mitología griega, nórdica, la misma egipcia, la babilónica, la maya, la azteca, etcétera, etcétera, etcétera. ser aceptado lo hace real. Sí, 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 en eso estamos de acuerdo. Es así y digamos, ahora aquí, puña, es que, joder, ¿cómo ponerlo? Mm, puña, es que volvemos a tocar extremos. Usemos la apuesta de Pascal, la Ya, cancina apuesta de Pascal. Es válido que en la apuesta de Pascal yo nada más tenga de referencia en el que si vos sos ateo y el cielo existe, vos te quemás el trasero. Pero si no existe, yo me salvo. Pero si existe, yo como cristiano me salvo. Pero si realmente el Dios cristiano no es que existe y existe Cronos o Zeus, usted y yo nos quemamos el trasero en el Hades. y en cuestión de probabilidades puede existir cualquier otro menos el Dios judeocristiano. Exactamente, exactamente. Por eso es que la apuesta de Pascal es mal entendida porque lo ponemos en 50-50. Y no, porque en el momento en el que yo pongo
una parte de creencia hacia un Dios, estoy abriendo la puerta a que no sea solamente mi Dios, sino que sean los dioses de muchas cosmovisiones. Incluso si tomamos de punto de referencia a la hinduista, perfectamente Ganesha puede ser falso puña, se me va el nombre de la que tiene varias manos. Vishnu. Y Vishnu sea la real. Entonces O veamos Indra. lo complejo que es la puerta Pero verás, aquí hay algo. Y por eso baso al menos mi visión en tratar de utilizar las palabras de la manera más concreta para que podamos comunicarnos bien. Porque una de las cosas que yo critico bastante de los creyentes comunes es que muchas de las veces utilizan palabras cambiándole el significado. Entonces, el Sí, rato sí, que sí. tú cambias el significado de una palabra, ya no estás dando el mismo mensaje, ya estás diciendo cualquier otra cosa a conveniencia, pero no dando el mensaje real. Entonces, quería aclarar esto de la realidad. Después de todo, contigo llegamos a la conclusión de que lo real es prácticamente lo aceptado en la cultura, en la época, pero si vamos al concepto de realidad como tal, dice, es la cosa que existe en el mundo real. Ajá. Exacto. O sea, Algo que dije no, con las no, anteriores no. personas. Dios podemos decir que es un concepto abstracto, Ajá. porque no hay otra manera. Y voy a coger el mismo ejemplo para, de cierta manera, tratar de poner un suelo a estas ideas que se han dado ahorita. La libertad. La libertad es un concepto abstracto, o sea, es algo que no podemos coger, que no podemos oler, que no podemos ver, pero sí podemos Es, es- entender. Entonces podemos exacto. llevarle a la realidad. Es que volvemos a tomar el tema de cómo se perciben ciertas cosas. Y tal vez en este sentido voy a retomar un poco la idea de qué puedo yo demostrar en ciencia social y qué yo puedo demostrar en ciencia pura. ¿Cierto? Verás, Volvemos a vamos por retomar la ese parte ejemplo. social. Creo que esto de aquí puede ir por lo social, porque al final de Ajá, cuentas ajá. voy a leerle textual. Libertad, Dale, dale. facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Esa prácticamente es una de las definiciones de libertad. Entonces, Ujú. si tú le llevas esa definición a la realidad, entiendes que la persona que, por ejemplo, no tenga la facultad de elegir lo que ella desea, es una persona que no tiene libertades. Exactamente, Podemos exactamente. plasmarlo Ese en el punto, ámbito social, pero ¿cómo lo plasmas a exacto. Dios? Es que esa es la parte cabrona, y yo también he peleado mucho con la gente con este asunto de libre albedrío, porque cuando yo tomo libre albedrío, ellos me dan una definición o interpretan el libre albedrío como un concepto de libertad. Cuando yo me voy al diccionario, que es lo que vos acabas de hacer, y tomo el concepto tal cual, no son totalmente vinculantes, porque en el libre albedrío, en la buena teoría, no tengo esa libertad total porque hay un castigo espiritual atrás. O sea, el libre Y albedrío fuera de eso, me es está incongruente. limitando en esa libertad. Y Exactamente. eso más, el Pero libre en este albedrío es sentido, incongruente con el concepto de pero Dios. sí, pero en este sentido, estimado, y vamos a retomar otra vez el asunto social. Eh, Vos me lo planteas desde la libertad. Yo lo voy a poner con algo que está sucediendo ahorita, algo real del planeta y que se está dando en muchos países latinoamericanos. ¿Qué es democracia? Igual, estamos tomando un concepto, pero que se vive o se expresa de formas muy cabronas a la hora de aplicarlo. Termina siendo también un concepto abstracto, ¿cierto? Por ¿Qué es supuesto que sí. democrático y qué no? Porque si nos vamos a la definición completa de qué es la democracia, es el poder del pueblo, en la buena teoría, ¿cierto? Cuando lo llevamos a la realidad,
El único momento en el que hay democracia y que hay un poder del pueblo es en las votaciones presidenciales. Ahí habló la mayoría, ahí habló el pueblo. Y aquí es donde viene la parte que es un poco abstracta y que es un poco compleja porque a veces no lo dominamos o no lo entendemos. De ahí para adelante todos empezamos a ser minorías, porque las decisiones de las élites no les es conveniente a todos. Y en el ámbito religioso pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pero Porque aquí hay un pequeño te lo detalle. pongo así. Dale. Porque cuando empiezo a tomar la parte espiritual y lo tomo desde la Biblia, y vea que yo en tus comentarios lo he utilizado. Yo utilizo el versículo bíblico o el pasaje que estoy utilizando a conveniencia. Cuando lo ocupo literal, lo uso literal. Cuando lo ocupo por contexto, lo uso por contexto. Cuando ocupo la exégesis, meto la exégesis. Cuando ocupo la palomita buena onda, uso la palomita buena onda. Entonces, veamos también que como seres humanos, por más que le busquemos incluso a conceptos que son más evidenciables que lo que dice la Biblia, también lo tomamos a conveniencia o lo tomamos a posicionamientos en específico. Por ahí digamos, es la posición que yo tomo. Más allá de ver, y con esto no sé si me disculpo de antemano, tal vez por lo que voy a decir, y tal vez será muy salomónico lo que o como lo voy a plantear. Mientras sea algo que te ayude a ser mejor persona, personalmente a mí no me importa si usted me habla de Ganesha, si me habla de Tlaloc, si me habla del Dios, si me habla de Jesús. Pero en el momento en el que yo utilizo eso para imponer sobre ti cosas en específico y de lo contrario, sos un perro pecador, etcétera, etcétera, y te vas a condenar y te vas a quemar el trasero, ya ahí estoy siendo extremo. Entonces ya no estoy ni tan siquiera siendo parte de mi misma formación religiosa. Entonces ahí estoy hasta quebrando con mi mismo criterio y conocimiento de Dios. No tengo nada más que acotar, al contrario, agradezco y lo que te iba a preguntar ya quedó tal vez para otra conversación. Con lo Cuando que gustes, ahí terminaste tenemos la diciendo, oportunidad. me pareció más que suficiente, porque este es uno de los objetivos de este canal, es eso, demostrar que para ser buenos no necesitamos de ningún Dios. Exactamente. Te agradezco mucho. Un gusto, un gusto. Una Ahí linda en noche algún otro nos igualmente. veremos. Igual, chao. Y bueno, tuvimos esta noche creyentes, ateos, creyentes en sus distintas ramas, cristianos, católicos, de distintas cosmovisiones del Dios mismo por los distintos países que se encontraban. Tuvimos a alguien que se autodenominó mejor que los anteriores creyentes que conversaron y terminó siendo el peor de todos. Y bueno, te lo perdiste, recién te conectaste, no importa. Esto después se sube a YouTube. ¿Cómo llegas a mi canal de YouTube? Fácil. Primero, toca la pantalla hasta que el dedo se te canse. Esa parte no tienes que olvidar. Entra a Ateo Digital y en el link del perfil están mis redes sociales. El link directo a YouTube. Suscríbete para que veas todos los conversatorios que subo, para que veas los debates, para que veas las entrevistas. Y no olvides dejarme un like, una crítica, bienvenidas sean, porque todo eso nos ayuda justamente a crear el pensamiento crítico. No importa en lo que creas, este canal no es para que seas ateo, este canal es para que pienses, ya, el mundo necesita mejores personas, necesita buenas personas, y no importa en lo que creas, no se necesita de ningún Dios para llegar a hacer eso. Una linda noche con todos. No te olvides, Ateo Digital, si no me sigues en TikTok, sígueme o éntrate a mi canal de YouTube, que después todos los conversatorios, todas las tertulias se suben directo allá. Una linda noche
ateos y no ateos. Nos vemos en el próximo live.